Amigos, hay una historia que me llegó hace unos días al correo. Un seguidor me escribió desde Venezuela. Desde un pueblito pequeño en los llanos. Y cuando terminé de leerla, me quedé así. Quieto. Con el teléfono en la mano y la pantalla iluminando mi cara en la oscuridad. Y pensé, no. Esta historia no me la puedo quedar solo yo. Así que acomódense. Pongan sus audífonos. Apaguen la luz si se atreven. Y vengan conmigo, porque hoy vamos a entrar juntos a los llanos venezolanos. A ese lugar donde el horizonte no termina nunca. Donde el viento corre libre entre la hierba alta y seca. Y donde, si tienes muy mala suerte, puedes escuchar un silbido en la noche. Un silbido que se acerca. Y cuando digo que se acerca, no significa que el peligro está lejos. Significa exactamente lo contrario. El hombre que vivió esto se llama Marcos. 42 años. Llanero toda su vida. Marcos era de esas personas que no complican nada. Se levantaba antes del sol. Trabajaba todo el día. Comía. Dormía. Y al día siguiente lo mismo. Sin quejas. Sin dramas. Era capataz en una hacienda ganadera que se llamaba El Palmar. 40 kilómetros lejos del pueblo más cercano. Nada de internet. Nada de televisión. Solo una radio vieja que a veces agarraba señal y a veces solo transmitía un ruido raro que parecía respirar. Llevaba 12 años viviendo ahí. Solo. En una casita de 2 cuartos dentro de la hacienda. Y era feliz así. Le gustaba sentarse en el corredor después de cenar. Fumar un tabaco. Mirar las estrellas. Para él eso era suficiente. Era una vida tranquila. Era una vida sencilla. Hasta que llegó octubre. Todo empezó un martes en la tarde. Normal. Como cualquier otro día. Marcos estaba revisando el potrero sur. El más alejado de la hacienda. Y lo acompañaba Laika, su perra criolla que siempre iba con él a todos lados. El sol estaba bajando. La hierba amarilla se movía con el viento. Todo normal. Y de repente, Laika se paró. Así. De golpe. Las patas clavadas en la tierra. El lomo erizado. La mirada fija hacia los arbustos que estaban junto al río. Marcos siguió su mirada. No vio nada. Solo matas. Solo sombras entre las ramas. ¿Qué fue, Laika? Le dijo. La perra no ladró. No gruñó. Solo miraba. Quieta. Tensa. Al rato Marcos siguió caminando. Laika lo siguió, pero pegada a sus piernas. Todo el camino de regreso. Algo que nunca hacía. Esa noche Marcos lo mencionó en la cena con los otros peones. Todos se rieron. Le dijeron que era un animal entre las matas. Un chiguire. Una culebra. Cosas normales del llano. Marcos también se rió. Pero 2 noches después, escuchó algo que no tenía explicación. Era pasada la medianoche. Marcos estaba durmiendo cuando algo lo despertó de golpe. Se quedó quieto en la oscuridad. Escuchando. Nada. Solo el viento en el techo de zinc. Solo los grillos afuera. Y entonces. Muy lejos. Casi tan lejos que casi no se escuchaba. Un silbido. Una nota larga que subía y bajaba. Como alguien que silba para sí mismo mientras camina solo por un camino oscuro. Marcos se sentó en la cama. Esperó. El silbido no volvió. Se dijo que era el viento. Que el viento a veces hace cosas raras entre las palmas. Que llevaba 12 años ahí y nunca había pasado nada. Se acostó. Cerró los ojos. Tardó mucho en volver a dormirse. Al día siguiente Marcos le contó al trabajador más viejo de la hacienda. Don Eusebio. 80 y tantos años. Piel curtida. Ojos que habían visto demasiado. Don Eusebio dejó su café. Lo miró fijo. ¿Lo escuchaste lejos o cerca? Preguntó. Lejos,
dijo Marcos. Muy lejos. Casi no se oía. Don Eusebio asintió despacio. Tomó su café otra vez. Y dijo algo que Marcos en ese momento no entendió del todo. Reza para que siempre lo sigas escuchando lejos, muchacho. Marcos quiso preguntarle más. Pero don Eusebio no dijo nada más. Y había algo en su cara que hizo que Marcos tampoco preguntara. Esa noche el silbido volvió. Un poco más claro que antes. Piensen en esto un momento, si ustedes estuvieran en ese cuarto. En esa oscuridad. Escuchando esa melodía que viene de algún lugar que no pueden ver. ¿Qué harían? ¿Se quedarían quietos? ¿O saldrían a mirar? Marcos se quedó quieto. Y tal vez eso fue lo único que lo salvó esa noche. Pasaron 2 semanas. Y el silbido llegaba casi cada noche. Siempre lejos. Siempre esa misma melodía que nunca terminaba bien. Como una canción a la que le falta la última nota. Marcos dejó de dormir bien. Laika ya no quería salir de noche. Y don Eusebio se había ido al pueblo a visitar a su familia. No había nadie a quien preguntarle nada. Y entonces llegó el 14 de octubre. Había llovido todo el día. Fuerte. Cuando anocheció el cielo estaba limpio pero el aire olía raro. A tierra mojada y a algo más. Algo que Marcos no supo identificar pero que le revolvió el estómago desde la tarde. Cenó solo. Arroz, caraotas y carne seca. La radio solo daba estática. La apagó. Quiso sentarse en el corredor un momento pero el aire afuera se sentía pesado. Raro. Como cuando va a caer un rayo y todo se queda en silencio antes. Entró a su cuarto. Se acostó todavía vestido. Cosa que nunca hacía. Y se quedó mirando el techo. A la 1 de la madrugada. Laika empezó a gemir. No ladró. No gruñó. Solo ese gemido bajito, continuo, desesperado. El gemido de un animal que tiene miedo de algo que no puede ver ni oler. Que solo puede sentir. Y entonces Marcos lo escuchó. El silbido. Pero esta vez era diferente. Esta vez era claro. Perfectamente claro. Cada nota resonando en la noche como si quien silbaba estuviera justo afuera de su puerta. Marcos se incorporó de golpe. El corazón golpeándole el pecho. La boca seca. El silbido seguía. Subía y bajaba. Tranquilo. Sin apuro. Como alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Reza para que siempre lo sigas escuchando lejos. Las palabras de don Eusebio le cayeron encima como agua helada. Lejos significaba peligro lejano. Cerca significaba. Marcos no terminó el pensamiento. Se bajó de la cama sin hacer ruido. En la oscuridad buscó con la mano el machete que siempre colgaba detrás de la puerta. Lo encontró. Lo agarró. Y no se movió. El silbido seguía afuera. Y entre nota y nota, el sonido de pasos lentos sobre el barro mojado. 1. Pausa. 2. Pausa. 3. Laika estaba temblando en el rincón. Ya ni gemía. Solo temblaba. Marcos no sabe cuánto tiempo estuvo parado ahí en la oscuridad. Dice que pudo ser 10 minutos. Dice que pudo ser 1 hora. Esa noche el tiempo no funcionó normal. En algún momento se acercó a la ventana. Muy despacio. Solo asomó un ojo por debajo de la cortina. Y lo vio. Era alto. Demasiado alto para ser un hombre normal. Una figura flaca, casi sin carne, que caminaba despacio por el corredor de la hacienda. Ropa oscura y rota que se movía con un viento que Marcos no sentía desde adentro. Y al hombro, cargaba un saco. Un costal viejo y oscuro que se movía. No voy a decir qué había dentro de ese saco. Algunos ya lo saben. Y los que no, es mejor que no lo sepan todavía. La figura caminaba despacio. Silbando. Sin apuro. Como alguien que conoce ese lugar de toda la vida. Y se detuvo.
justo frente a la ventana de Marcos. El silbido paró. Silencio total. Marcos dice que en ese silencio escuchó su propio corazón. Escuchó a Laika respirar. Escuchó el viento afuera. Y escuchó algo más, dentro del saco. Un sonido suave. Como huesos moviéndose despacio. La figura no miró hacia la ventana. ¿O sí miró? Marcos no lo vio. Porque Marcos cerró el ojo. Se pegó a la pared. Y rezó. Rezó como no rezaba desde que era niño. Sin moverse. Sin respirar casi. Rezó durante lo que sintió como una eternidad. Y entonces. El silbido volvió. Pero esta vez se alejaba. Nota por nota. La melodía retrocediendo hacia la oscuridad. Cruzando el potrero. Llegando a las matas junto al río. Y desapareciendo. Marcos no durmió nada esa noche. Se quedó pegado a esa pared hasta que el primer color del amanecer entró por debajo de la cortina. Hasta que los pájaros cantaron. Hasta que el mundo volvió a tener luz. Cuando salió al corredor el sol apenas estaba saliendo. El barro estaba húmedo del sereno de la madrugada. Y ahí, en el barro, había huellas. Huellas de pies descalzos. Grandes. Más grandes de lo que ningún hombre debería tener. Que venían desde la dirección del río. Recorrían todo el corredor. Y se paraban justo frente a la ventana de su cuarto. Y luego volvían hacia el río. Marcos las fotografió con su teléfono. Esa misma foto me la mandó en el correo. Yo la vi, amigos. Y no voy a describirla más porque hay cosas que es mejor no poner en palabras. Ese mismo día Marcos llamó al dueño de la hacienda. Me voy, le dijo. ¿Por qué? ¿Vas a regresar? Le preguntó el dueño. Marcos no contestó. Agarró a Laika. La metió a la camioneta. Y manejó 40 kilómetros sin parar, sin mirar por el espejo, hasta llegar al pueblo. Cuando apagó el motor se quedó sentado ahí. Laika puso la cabeza sobre sus piernas. Y Marcos, este hombre que nunca lloraba. Este llanero de toda la vida. Este hombre duro de tierra y trabajo. Lloró un buen rato. Meses después Marcos encontró a don Eusebio en el pueblo y le contó todo. El viejo lo escuchó sin interrumpirlo. Sin moverse. Y cuando Marcos terminó, don Eusebio asintió una sola vez. Tuviste suerte, dijo. ¿Por qué se fue? Preguntó Marcos. ¿Por qué no entró? Don Eusebio pensó un momento. A veces se va. Nadie sabe por qué. Nadie sabe qué es lo que busca. Solo camina. Siempre camina por los llanos con ese saco al hombro. Y el silbido, el viejo hizo una pausa, el silbido es al revés. Cuando lo escuchas lejos significa que ya está cerca. Cuando lo escuchas cerca. Se quedó callado. ¿Qué pasa cuando lo escuchas cerca? Preguntó Marcos. Don Eusebio lo miró. Que ya es muy tarde para rezar. Marcos vive ahora en la ciudad. No ha vuelto a los llanos. Duerme con la luz prendida. Y hay noches, me escribió al final de su correo, hay noches en que se despierta de golpe a la 1 de la madrugada en su apartamento en Caracas. Rodeado de ruido de carros y luces de la calle. Y jura que escucha, muy lejos, casi imposiblemente lejos. Esa misma melodía. Subiendo y bajando. Paciente. Como alguien que no tiene apuro. Porque sabe que tarde o temprano, todos llegamos al mismo camino oscuro. ¿Y saben qué es lo que no me deja dormir a mí esta noche? No es el silbido. Es que Marcos nunca supo, por qué se paró exactamente frente a su ventana. ¿La estaba viendo a él? ¿O estaba contando algo? Si esta historia te puso los pelos de punta, dale like al video, suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú hubieras mirado por esa ventana? Yo creo que no. Nos vemos en la próxima historia, amigos. Que duerman bien, si pueden.